Atuey de Camps. Y no puede ser así, presidente, porque eso conduce, presidente, a un sentimiento de frustración de los PRDistas. El 11 de diciembre de 2001, 4 hombres armados se llevaron al más allá al valiente senador por Santiago Rodríguez, Darío Gómez Martínez. Sin embargo, 23 años más tarde, nuestra justicia dominicana no ha querido accionar contra los actores intelectuales por ser hombres muy poderosos y temidos en nuestra sociedad, y solo apresaron a los 4 que ejecutaron la operación. Todo el mundo tiene miedo de hablar de esto, y nadie se atreve, ni siquiera la familia, a mencionar los nombres de los que ordenaron y pagaron para quitar del medio al senador, pero mucho menos nadie se atreve a investigarlos. Hoy les voy a decir quiénes fueron los actores, cómo se ejecutó el hecho, por qué prescindieron de la vida de este gran hombre que luchaba a favor de los intereses del pueblo dominicano, y las vinculaciones del hoy periodista Salvador Holguín con este hecho. Tomando en cuenta que el senador Darío Gómez lo quitaron del medio en el año 2001, en pleno gobierno de Hipólito Mejía, lo primero que debo decir es que Hipólito no quería saber de Darío Gómez, porque Darío era netamente peñagomista y hasta cierto punto quería ocupar el liderazgo de Peña Gómez, que ya se había muerto de cáncer 3 años antes. De hecho, Hipólito nunca quiso saber de Peña Gómez, como tampoco quiso saber de ningún peñagomista. Y en este caso, Hipólito es cómplice por omisión y encubrimiento. La ley antilavado que tenemos en el país fue creada por Darío Gómez. Él la sometió al Congreso en octubre del año 2000 y fue aprobada en segunda lectura por el Senado el lunes 10 de diciembre de 2001. Al otro día, malograron a Darío Gómez. Esta ley afectaba a todos los lavadores y miembros del bajo mundo, pero a quien más duro le dio fue al lavador más grande que ha tenido la historia de nuestro país, llamado Atuey de Camps. El único lavador que se pudiera comparar con Atuey es Juan Ramón Gómez Díaz, y de hecho esa rivalidad siempre la tuvieron. Atuey vinculado con el cartel de Medellín y Gómez Díaz con el cartel de Sinaloa. Atuey apoyado por el presidente Jorge Blanco y Gómez Díaz apoyado por el presidente Balaguer y luego por el presidente Leonel. Desde que la ley antilavado fue sometida al Congreso, Atuey se molestó bastante con el senador Darío Gómez. Primero, intentó destruirlo políticamente, pero el senador seguía cogiendo popularidad por su carisma, por su valentía y por lo frontal que era ante sectores oscuros, incluso dentro de su propio partido. Ya Darío Gómez se estaba convirtiendo en una figura presidenciable en el PRD, por encima incluso de Atuey y hasta del propio Hipólito Mejía. Esto le complicó aún más la existencia al senador. Todos querían ocupar la vacante de liderazgo que dejó Peña Gómez al morir, pero Darío Gómez era un líder natural y el que más se parecía a Peña, por sus luchas a favor del pueblo, no solo de su provincia, sino a nivel nacional. Además, Darío contaba con el apoyo de los gringos, con un sector de la Iglesia Católica
y con el sector peñagomista del PRD. Esto lo enemistó tanto de Atuey como de Hipólito, porque ambos querían ocupar ese vacío dejado por el gran líder. Atuey de Camps hizo gestiones de todos tipos e invirtió varios cientos de millones de pesos, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, para que esa ley antilavado no fuera aprobada. Pero por presiones internacionales, la ley terminó aprobándose un día antes de que mandaran al más allá a Darío Gómez. Atuey se pasó meses detrás de Darío Gómez, tratando de eliminarlo desde que la ley fue sometida. Incluso el mismo Hipólito Mejía ejerció presión y movió fichas para que ese proyecto no fuera aprobado, porque él sería uno de los más afectados por la cantidad de negocios ilícitos que hacía con el bajo mundo. Hipólito Mejía le recomendó a Atuey hablar con el entonces jefe de la Policía Nacional, Pedro de Jesús Candelier, y él le resolvería ese problema de quitarle del medio al molestoso senador. Así lo hizo, y Candelier dijo que se encargaría del asunto. Al principio intentaron con policías pertenecientes al J2 y a otros organismos de inteligencia, policías que ya habían sido utilizados para otras vueltas, que ya les habían dado pa' abajo a muchas personas. Al primero que le ofrecieron $1 millón de esa época fue al reconocido Carlos Everts, quien ya tenía más de 40 ejecuciones completadas por él mismo a través de un grupo parapolicial llamado Cobra. Aún con su experiencia, su prontuario y su frialdad, por alguna razón desconocida, Carlos Everts se negó a darle pa' abajo al senador. Luego le aumentaron la suma a $1,5 millones, pero volvió y se negó. Asimismo le ofrecieron el trabajo a otros oficiales de distintos organismos, pero no se atrevieron. Lo que hizo Bencosme Candelier, a través del DICRIM, fue organizar un plan para darle pa' abajo al senador, pero esta vez utilizando a 4 presos ya condenados a 30 años en La Victoria. Había un gran empresario llamado Martín Durán, que vivía en Vista Hermosa, en la calle Guayubín Olivo, al lado de la Clínica Nacional en Santo Domingo Este. El empresario era muy amigo del senador Darío Gómez, pero más amigo y socio de Atuey de Camps. Lo que me dicen es que Atuey movió unos millones para vincular al chofer de Darío Gómez a sus efectivos de seguridad y al hoy periodista Salvador Holguín, quien era familia del senador y en ese entonces fungía como su asistente, su seguridad y hasta su chofer algunas veces. Lo que hicieron Atuey de Camps, Pedro de Jesús Candelier, Bencosme Candelier y Lady Cream fue sacar a los 4 presos ya condenados de La Victoria y asignarles la tarea de darle pa' abajo a Darío Gómez. Todo fue organizado para ejecutarse durante el cumpleaños del empresario Martín Durán, al que asistiría Darío Gómez. Se montó el plan con los 4 presos. Se les pagó a los escoltas y a Salvador Holguín, que ese día se enfermaron y dejaron al senador solo con el chofer, y para colmo, el chofer también estaba vendido y listo para traicionar a quien le había dado de comer por muchos años. Llegó el martes 11 de diciembre y a las 5 de la tarde arrancó el cumpleaños del empresario,
quien era el dueño de la casa. Lo primero que hizo este empresario fue dejar el portón del frente semiabierto, de modo que los presos pudieran pasar y entrar a la casa sin ninguna complicación. A las 7 de la noche llega el senador Darío Gómez, él solo con su chofer. Ese chofer siempre acostumbraba a andar armado hasta los dientes, pero ese día dejó todo en el vehículo y acompañó al senador al cumpleaños. A las 8 de la noche se presentaron al lugar los 4 hombres que habían sacado de la cárcel recientemente. Les dieron 3 vueltas al lugar, esperando la orden de ejecución, y luego penetraron a la casa y llegaron con facilidad al área donde estaban reunidos los que celebraban el cumpleaños, incluyendo al empresario y a Darío Gómez. Cuando Carlos Collares hirió al senador, aún herido, el senador le voló arriba, y es ahí cuando le dan 3 disparos más que lo hicieron desangrarse y terminaron con su vida casi de manera inmediata. A todo esto, los presentes no hicieron nada. El empresario cogió una mecedora para protegerse él, algunos lograron correr, y la reacción del chofer del senador fue nula. Parecía turbado y atribulado, y el vehículo estaba un poquito retirado, así que en lo que fue al vehículo ya los hombres se habían ido, y lo único que le quedaba era llevar al senador herido a la clínica, y luego en el camino se encontraron con Salvador Holguín. Parece como si Salvador estaba atento a que pasara el hecho, para luego ir a simular solidaridad y dolor por lo ocurrido. Como por arte de magia y de manera misteriosa, a los 5 o 6 meses de malogrado el senador, ya Salvador Holguín tenía posesión de gran parte de los bienes y la riqueza de Darío Gómez. Ya Holguín no andaba en burros ni en motoconchos, sino que andaba en un flamante, moderno y lujoso Mercedes-Benz blanco del año y con 3 guardaespaldas. Hipólito Mejía y Atuey de Camps lograron neutralizar políticamente a su contendor, pero lamentablemente para ellos no lograron parar la ley antilavado, que era lo que a ellos más les preocupaba, porque cuando montaron el plan de ejecución, ya ese proyecto de ley estaba muy avanzado y ya había sido incluso aprobado por la Cámara de Diputados. El siguiente paso del proceso era comenzar a eliminar huellas y borrar evidencias. Obviamente, esto se lograba eliminando a los que habían malogrado al senador. Eran 4 que estaban presos en La Victoria y que lo habían sacado con el único propósito de hacer esa vuelta. Se trató de Carlos Collares, el Chino, el Gringo y el Mago. En cuestión de 2 o 3 días, la policía informó que había arrestado a los responsables, pero claro, esto ocurrió tan rápido porque todo el tiempo estaban bajo el control del DICRIM y bajo el control de Bencosme Candelier. Pero una vez apresados los 4, les dieron para abajo a todos en la misma cárcel. A 2 de ellos les dieron una sustancia que los dejó inmovilizados. A pesar de haber pruebas y testigos de sobra sobre este horrendo hecho, nunca ninguno de los autores intelectuales fue investigado y mucho menos judicializado. Para tapar lo ocurrido y para proteger a los que pagaron, a los que organizaron todo
y los que dieron la orden fue tipificar ese hecho como un simple atraco común. Y así se quedó todo. Eliminaron a los 4 presos para que no hablaran ni dijeran quién los contrató, pero pruebas, evidencias y testigos los hay de más. Y yo entiendo que estamos a tiempo de que este caso sea esclarecido, pero sobre todo que paguen los culpables, esta vez los culpables intelectuales. Atuey Camps, que fue el autor intelectual principal, ya se fue al más allá, pero todavía hay otros más que tienen que ver, que deberían ser llamados para hacerlos pagar con cárcel, ahora que están vivos. Si juntamos a Atuey Camps, a Hipólito Mejía, a Salvador Holguín, al empresario Martín Durán, al ex jefe de la policía Pedro de Jesús Candelier y a su hermano Ben Cosme Candelier, entre los 6 no dan uno como Darío Gómez. Pero parece que tendremos que adaptarnos a que los hombres de bien, los hombres verdaderamente valiosos, sean desplazados por las buenas o por las malas, por crápulas sociales que no les hacen ningún aporte a nuestro país.